Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 108 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de sesión 109 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos por la comisión. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, el cual hace la presente de la urgencia de carácter suma para el despacho del proyecto de ley que actualmente está en tabla. Y también se recibió un oficio de la excelentísima Corte Suprema, el cual remite opinión respecto del proyecto de ley actualmente en tabla sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Ese era el informe de la Corte Suprema del cual se hacía la alusión la semana pasada, presidente. Esto da la cuenta. Bueno, ya comenzada, digamos, esta sesión, quiero saludar a todos los señores y señoras diputadas, al Ministerio de la Mujer, al Ministro de Justicia, y darles la palabra a los diputados y señoras diputadas ruego a los señores diputados y señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Primero que nada. Nada, entonces ofrezco la palabra, pero en esta me quiero tomar como presidenta unos minutitos para plantearle al ministro de Justicia, aprovechando que está acá, por varios colegas diputados que también me han hecho llegar sus consultas respecto al caso, ministro, que sucedió este fin de semana en la sexta región Rancagua por el caso de Sename, donde quisiéramos, si usted tiene alguna información que nos pudiese señalar, ya que es un acontecimiento grave, más para esta comisión, que es la Comisión de Familia. Señor ministro. Como no, como está presidenta, aprovecho de saludarla y saludar a diputadas y diputados que integran esta comisión, también al Ministerio de la Mujer, que nos acompaña, como siempre, el ministro y sus asesores. Y en relación a la inquietud que usted manifiesta, efectivamente, nosotros estamos siguiendo muy de cerca la situación ocurrida en el hogar de Rancagua, que administra la Fundación María Ayuda. No es un hogar administrado por el Sename, es un hogar de niños y niñas de 6 a 12 años que ha tenido dificultades y que se han visto expresadas públicamente por la forma como esto ha derivado. Como siempre, nuestra primera preocupación ha sido ver la situación de niños y niñas, y se han tomado las medidas para que estos estén bajo el debido cuidado una vez que se han producido estos hechos. Los niños están hoy día algunos en algunos hoteles o en los hogares de sus familias, o en lugares en donde los tribunales han se están tomando también todas las medidas respecto de cada uno de ellos. Se van a definir lugares de traslado de los niños y niñas para poder darles la debida protección y resguardo en lo inmediato. Por cierto que esto ha exigido un trabajo muy particular tanto de la Dirección Regional del Sename de O'Higgins como de la Seremi de Justicia de la región, para tratar de indagar qué es lo que ha ocurrido ahí. Están definidos las presentaciones al Ministerio Público para hacer la investigación penal correspondiente por cualquier situación que pudiese haber afectado a los niños y niñas que ahí están. Ellos han señalado, en lo que hemos podido ver públicamente, incluso que han sido objeto de maltrato, de otras situaciones, y estamos nosotros investigando. Hemos hablado con las autoridades de María Ayuda precisamente para poder indagar qué es lo que ha ocurrido, cuál es la situación, cuál es la responsabilidad que se tiene
en estas materias. Nos preocupa enormemente esto que está ocurriendo, que desgraciadamente quizás agravado por la situación de la cuarentena en que han estado niños, niñas en las distintas residencias de las OCAS o de la administración directa del Sename en 1 año y 2 meses, que han estado privados de visitas, y lo cual puede, cuando se trata de niños que tienen un porcentaje muy alto de problemas de salud mental, una situación que hace esto todavía con una mayor tensión. Nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud porque echamos de menos un refuerzo de la red de salud mental para que apoyen la situación de las distintas residencias y hogares, porque empieza a darse una situación que encontramos, se repite con más frecuencia de la deseable en distintas residencias, y con comportamientos como los que hemos estado viendo, no solamente en este caso, sino que también en otras residencias, como ocurrió no hace mucho en una residencia en Santiago, en Providencia, en la residencia de Carlos Antunes, que replica una situación de mucha complejidad. Pero en lo fundamental, resuelta la preocupación de los niños, se están tomando definiciones respecto de cómo se va a seguir en el trato de protección, de respeto a los derechos de estos niños en una residencia nueva, en casas distintas que se van a arrendar, o si va a haber administración provisional del Sename. Está todo eso en este minuto en proceso de análisis. En este minuto se están oyendo, mientras estamos conversando, a los niños en los tribunales para que cada uno vaya explicando la situación que les ha afectado. Luego van a ser trasladados, mientras tomamos a través del Sename regional y la Fundación María Ayuda la definición de cuál va a ser el destino de cada uno de estos niños. Nuestra preocupación, junto con esclarecer las responsabilidades y adoptar las sanciones que correspondan, si acaso han habido, como todo parece indicar, que han habido irregularidades, no sé si maltrato, no quiero yo juzgar sin antes haber conocido e investigado esta situación. No me corresponde hacerlo a mí, pero quiero decir que estamos sí abiertos y preocupados de que se deslinden las responsabilidades y que se asuman por quienes las puedan tener con el mayor rigor de la ley. Aquí nuestro compromiso con la protección de los niños no puede fallar, tiene que ser exigido con la máxima fuerza y rigor, y estamos trabajando en eso. Ocupados, como digo, de dar una solución temporal que esperamos en los próximos días se dilucide finalmente, ocupados de que María Ayuda se haga cargo de sus responsabilidades y que el fiscal y las investigaciones sumarias que se van a hacer en el Sename puedan determinar qué responsabilidades hay en los hechos ocurridos. Estamos realmente muy preocupados y muy encima de esta situación. Aquí no solamente la Dirección Regional y Nacional del Sename, la Seremi de Justicia, y de atrás nosotros en el Ministerio, tanto por la acción directa que ha estado involucrado el subsecretario, como yo personalmente, encima de esta situación, preocupados de cautelar los derechos de los niños y asegurar que si han habido transgresiones a los mismos sean debidamente sancionados, pero más importante todavía, asegurar que vuelva a la mayor normalidad posible y que tengan todo el apoyo para la restauración de su situación, que como hemos podido apreciar ha sido muy frágil y se ha visto muy amenazada en estos días. Pero seguiremos trabajando encima de esto y ciertamente informando de lo que vayamos realizando paso a paso. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra sobre el tema, señores diputados, diputadas. No hay palabras solicitadas, presidenta. Ya. Entonces, podemos continuar con lo que nos convoca, que es, ¿no es cierto?, seguir con
la tramitación del proyecto de ley. Matías, ¿en qué? Muy bien, señora presidenta. Continuamos con la discusión particular de la iniciativa. Aquí África está compartiendo el comparado. Vamos exactamente en la página 4 a 5, y que trata de una modificación que hace el mensaje al artículo 11 de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Voy a proceder a la lectura, señora presidenta. Numeral 4 del artículo de la iniciativa. 4. Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido. A. Sustitúyase el inciso cuarto por el siguiente. Salvo estipulación en contrario, el juez ordenará al empleador del alimentante, a la entidad que pague la respectiva pensión o a quienes suscriban con él un contrato de honorarios, en los términos dispuestos en el artículo 8 de esta ley, que retengan de la suma de dinero que le deben pagar el monto equivalente a la pensión de alimenticia convenida. Y letra B, para intercalar en el inciso final, entre la frase obligación alimenticia acordada y el punto aparte que le sigue, la siguiente frase, en la forma señalada en el inciso final del artículo 8. Hago presente, señora presidenta, de que el inciso final del artículo 8 está suprimido, así que habría que hacer una modificación de forma ahí si es que se aprueba esta disposición. Presidenta. Ministro. Sí, efectivamente, tal cual se ha señalado, esta norma reproduce para los casos en que haya acuerdo entre las partes la necesidad de que el juez ordene la retención en los mismos términos que se ha dispuesto en el artículo 8, que amplía las hipótesis de acuerdo a la nueva redacción que se ha establecido, de manera que es una concordancia normativa para hacer respecto de esta situación la misma definición, el mismo procedimiento que el que se estableció para las definiciones judiciales, en este caso refería a los acuerdos. Y como bien señala el secretario, hay que revisar el último inciso, porque como se eliminó el inciso final del artículo 8, obviamente esto va a haber que modificarlo, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, ¿lo aprobamos? Votemos. Votamos. Muy bien, señora presidenta, sometemos a votación. Entonces, vamos a someter en votación el literal A de el punto 4 del mensaje del Ejecutivo. Señor Alejandro Carter, ¿cuál es su voto? No está. Muchas gracias. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? No está. Muchas gracias. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? No está. Muchas gracias. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? No está. Diputado Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario, y eso, gracias. Muchas gracias, don Sebastián. Diputado Cristian Lavé, ¿cuál es su voto? No está. Diputado Andrés Longton, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muchas gracias. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? No está. Muchas gracias. Don Luis Rocafón, ¿cuál es su voto? No está, no. A favor. La seriedad, pues. Seriedad.
Don René Zafirio, ¿cuál es su voto? No está. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? Un poquito de humor con tanto, ¿no es cierto? Estamos tan graves. Estamos tan tensos. Diputada Francesca Muñoz. Estaba conectada, pero ya no está. O sea, está su avatar entonces. Ya no, muy bien. está desconectada. Secretario. Muy bien. Ok. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? Tampoco está. Puta. Sí, tiene que estar en- Estamos con el quórum justo. Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Por unanimidad, Presidenta, 4 votos a favor. Aprobado. Yo sugiero a la comisión que reglamentariamente demos por desechado la letra B, visto de que trata de... La letra B Del mismo. ¿sí? Del mismo. Visto que lo que sugiere incorporar, ya ese inciso no existe y lo damos por rechazado reglamentariamente. Presidente. Sí. Ministro. Sí, es necesario establecer una concordancia igual, que debería ser señalada de la siguiente manera. Si le parece, le pediría, le ofrezca la palabra a Mónica Naranjo para que explique, porque esto hacía relación a una forma como debería realizarse esa modalidad de pago, pero que Ya. como ha eliminado el inciso final, hay que reemplazarlo por otro, si no el proyecto queda un poco desordenado o incomprensible. Y Ya. tenemos una propuesta. Ya. Entonces, la señora Mónica Naranjo. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, tal como señalaba el ministro, es necesario hacer una regulación en fondo acotada, precisamente porque lo que se va a regular en este artículo, en el artículo 11, es la forma en que se ordenará la resolución del tribunal que ordenará la retención. Y por lo tanto se irá a sustituir el inciso final por uno del siguiente tenor. Esta modalidad de pago, estamos hablando del fondo de la retención, se decretará de oficio a petición de parte sin más trámite, toda vez que el alimentante no cumpla con la obligación alimenticia acordada. En la misma resolución, el tribunal ordenará su notificación a quien deba practicar la retención en los términos de los incisos segundo y tercero del artículo 8. De esa forma queda coherente con lo que ya ha sido aprobado en el artículo 8, pero se establece específicamente la obligación del tribunal, que podrá ser oficio o petición de parte, respecto de ordenar la forma en que se llevará a cabo dicha retención y su notificación respectiva. Gracias, Presidenta. ¿Lo puede ser un poquito más lento de nuevo, señora Mónica? Pero me solicitan un poquito más lento. Sí, ningún problema, Presidenta. Sin perjuicio de mandársela a la Secretaría en este momento, se la repito. Ya. Sustituyase el inciso final por uno del siguiente tenor. Esta modalidad de pago se decretará de oficio a petición de parte, sin más trámite, toda vez que el alimentante no cumpla con la obligación alimenticia acordada. En la misma resolución, el tribunal ordenará su notificación a quien deba practicar la retención en los términos de los incisos segundo y tercero del artículo 8. Muy bien. Voy a solicitar si nos pueden mandar ese texto para poder incorporarlo al proyecto. Y si los diputados lo tienen claro, lo podemos dar por aprobado por la misma votación anterior, por unanimidad. Lo que ha hecho este artículo, Presidenta, es establecer que esta modalidad de pago se decretará de oficio a petición de parte Sí. en los términos establecidos ya en los incisos segundo y tercero del artículo 8, y es donde se estableció la forma como se hace. Y así queda concordante con el artículo que se aprobó, eliminando la última parte porque ya se eliminó el inciso final de acuerdo a la última sesión. O sea, lo que se hace no es más que redactarlo de manera que sea concordante con el actual artículo 8 en los términos que quedó aprobado en la sesión anterior. ¿Sí? Entonces lo damos por aprobado, secretario. ¿Sí? Y aprobado por la misma votación anterior. 4 votos a favor por unanimidad, señora Presidenta. Ya, muy bien. Continuamos.
Muy bien, señora presidenta. Numeral 5 de la iniciativa. Agrégase el siguiente artículo 11 bis nuevo. Artículo 11 bis. El empleador del alimentante, quien lo contrate a honorarios o la entidad que pague la pensión respectiva, que esté obligado a practicar la retención judicial, deberá descontar el monto correspondiente a los alimentos decretados o aprobados judicialmente, a continuación de los descuentos obligatorios por concepto de impuestos y cotizaciones obligatorias de seguridad social. Ministro, tiene la palabra. Presidenta, esta disposición lo que procura es asegurar que una vez que de la pensión o del honorario o la remuneración del alimentante se han descontado los descuentos obligatorios por concepto de impuestos y cotizaciones obligatorias de seguridad social, inmediatamente después de ese sueldo, que es el líquido, se efectúe la retención para sobre esa base poder pagar al alimentario la pensión decretada judicialmente. Es para asegurar que, pagado el descuento tributario y hecho el pago de la cotización social obligatoria, se entre a la retención antes de disponer del líquido en beneficio del alimentante. Muy bien. A votación entonces, secretario. A ver, el diputado Rocaful que pidió la palabra. Tengo una duda que el otro día también lo manifesté. En el caso, para que quede claro que yo estoy totalmente de acuerdo con este artículo. Sin embargo, lo que yo manifestaba el otro día, ¿qué pasa cuando uno tiene más de un empleador? ¿Cuál es el criterio para decir, a ver, este empleador paga tanto y este otro empleador paga tanto? O sea, claro. Es el tema nada más, para que quede claro eso. De todas maneras, estoy totalmente de acuerdo con lo que está proponiendo el ministro. ¿Ministro? Sí, siempre la misma situación, porque si hay más de un empleador, cada uno de ellos va a tener que efectuar este mismo orden de descuento. O sea, el empleador, quien lo contrata en horarios, pueden ser varios, pero cada uno de ellos tiene esta misma obligación. Cada empleador, cada entidad que paga pensiones, cada persona que contrate en horarios, cuando tenga a un alimentante al que le deba descontar parte de su pensión para pagar al alimentario la propia, deberá hacerlo una vez que pague los impuestos y las cotizaciones por seguridad social. Cada uno de los empleadores tiene que hacer tiene que cumplir la misma obligación. De manera que yo entiendo la preocupación del diputado Roncaful, pero se aplica si es uno, si es dos, si son dos, si son tres o los que sean, ¿no? No hay una diferenciación, porque cada uno de ellos tiene la misma obligación de hacer estos descuentos y pagar luego, de hecho, los descuentos legales obligatorios, como son los tributarios y de seguridad social. Diputado Rocaful. Presidenta, a través suyo, por supuesto, consultarle al ministro. ¿Qué pasa una persona, supongamos, gana 800.000 pesos en la empresa y tiene otro empleador mediodía que gana 400 en otra empresa? ¿Quién hace la proporción? ¿Cómo es la combinación de aquello? ¿A quién lo va a realizar? ¿O lo dejamos al criterio del juez? Esa es una decisión que tiene que tomar el tribunal, Presidenta. Lo haga recaer en un empleador, si acaso con eso se satisface, o lo hace a prorrata entre los dos empleadores para que se satisfaga a que se refiere el diputado Rocaful. Efectivamente puede ocurrir eso, y por lo tanto será el tribunal el que defina cuánto debe hacerle retenido a cada empleador, si tiene más de uno, para cumplir el total de la pensión alimenticia que se le debe entregar al alimentario. Esa es una definición que debe tomar el tribunal. Muy bien. Entonces, ¿lo llevamos a votación? ¿Hay más palabras o lo llevamos a votación de inmediato, Matías? No hay más palabras solicitadas, Presidenta. Perdón, ¿puedo poner una indicación respecto a esto? Porque la verdad las cosas yo lo veo en el aire. Por supuesto. Por supuesto. Porque en caso que
o sea, en caso que los empleadores sean más de uno, se preferirá a que se pague el más alto monto. En caso que los montos sean iguales, ambos deberán concurrir a la retención y posterior consignación en partes iguales. ¿Se puede o no? Se va a escribir. Recuerde que hay que escribir y socializar. No la habían presentado, ¿no? O sea, no estaba acá. No. Está haciendo una indicación, ministro, por escrito el diputado. Un segundito nos estamos tomando, ministro. Por favor. Sí, solo quiero hacer un comentario, porque si obligamos a que el tribunal defina que se haga prorrata, puede ser que en un lugar tenga un ingreso muy elevado y en otro tenga un ingreso muy pequeño. Y eso puede ser una complejidad y puede cargarle todo a donde tiene el ingreso principal, que es lo que normalmente va a ocurrir. Si una persona tiene un ingreso de, no sé, de 2 millones en un lugar y de 400.000 pesos en otro, y la pensión alimenticia es de 600.000, no sé, estoy inventando una cifra, lo normal es que se la cargue al primero y no lo prorratee necesariamente, dejémosle al juez que defina, porque puede ser una complicación de estar teniendo dos pagadores de la pensión de alimentos cuando puede recaer la obligación en uno. La prorrata es cuando podría ser la indicación, yo la entendería, si fuera necesario que hubiesen pagos por más de un empleador, esa definición deberá ser hecha a prorrata, si fuera necesario, pero no establecerlo como cuando haya más de un empleador, deberá ser a prorrata, porque el juez puede tener un criterio distinto. No, Presidenta, mi indicación dice: en los casos en que los empleadores sean más de uno, se preferirá aquel que pague el más alto monto. Bien. ¿No? O sea, si lo que decía, si hay una cantidad significativa y esto es mucho menor, obviamente que se cargará el 100% al primero. En caso de que sean iguales, que sean más o menos iguales los montos, ahí obviamente que tendrá que repartirse. Bueno, yo voy a someter la indicación, si a ustedes les parece. ¿Cómo que es el texto? ¿Se lo digo? Ya. En los casos en que los empleadores sean más de uno, se preferirá a que pague el más alto monto. En caso que los montos sean iguales, ambos deberán concurrir a la retención y posterior consignación en partes iguales. Eso para sustituir toda ¿Para agregar? O para agregarlo. O para agregarlo como un inciso segundo. ¿Cómo? ¿Cierto? Estoy entendiendo bien, es un inciso segundo. O sea, quedaría todo los 11.000 propuestos por el Ejecutivo y un inciso segundo. Así es, pero hay una regla que, sí, claro. Por eso dice, en los casos que. Estoy. Está recto. Presidenta. No solo el Servicentro, porque ahí había poblados al lado. Presidenta. Gente inocente, sino que también había gente inocente. El diputado Lonton. Diputado Lonton. Sí, Presidenta, gracias. Presidenta, sí, a mí no me parece mala la idea del diputado Rocafort, pero me parece que en la práctica puede tener problemas de implementación. Principalmente porque, si bien el juez puede tener la información respecto a los empleadores, en este caso yo apunto directamente a los honorarios. Si determina una prorrata y ganan lo mismo, por ejemplo, tiene varios contratos honorarios que ganan lo mismo. Y existe dificultad para cobrar uno de ellos por a veces motivo, y se establece prorrata,
el juez va a estar imposibilitado de poder cobrar la totalidad de la pensión de alimentos, a pesar de que con un contrato de honorarios que sí se puede llevar a cabo el pago, se podría cobrar la totalidad, si es que los otros hubiera dificultad. Entonces, de alguna manera, como que siento que se restringe la posibilidad de que el juez pueda determinar con mayor libertad de qué forma se puede hacer más efectivo el pago de manera íntegra, y amarrándolo necesariamente que sea a prorrata, cuando podrían existir dificultades en determinados ingresos respecto a cómo cobrarlos o cómo cobrar la pensión. Entonces me parece que en estos casos debería haber mayor libertad del juez para propender al fin final, que es que la pensión de alimentos se pueda pagar de manera íntegra y por todos los medios posibles. Eso siento. Ya. La propuesta del... Para dar certeza al debate, voy a proceder a leer el artículo cómo quedaría. En el fondo aclaro que la indicación que acaba de colocar el diputado Rocaful es para agregar un inciso segundo al artículo 11 bis que propone el Ejecutivo. El artículo 11 bis propuesto por el Ejecutivo queda exactamente igual, no se toca, solamente se agrega un inciso segundo en los siguientes términos. En los casos en que los empleadores sean más de uno, se preferirá aquel que pague el más alto monto. En caso que los montos sean iguales, ambos deberán concurrir a la retención y posterior consignación en partes iguales. Esa es la indicación, señora presidenta. Señor ministro. Presidenta, me sigue pareciendo un poco complicado. Yo creo que lo que señalaba el diputado Longton es razonable. No sé si estamos facilitando o no el procedimiento del tribunal. El tribunal debe tener la mayor facilidad posible, ¿no? Tal vez una fórmula pudiera señalarse es que el tribunal debe ordenar el pago en los términos que sean más convenientes al interés del alimentario. Tal vez una norma de ese tipo pueda satisfacer la inquietud que plantea el diputado Rocaful. Yo entiendo a dónde va el diputado Rocaful, pero me parece que la fórmula que propone puede rigidizar la aplicación práctica de esta disposición, como decía el diputado Longton. Tal vez una fórmula como que dijera, habiendo más de un empleador, el tribunal ordenará el pago en los términos más convenientes al interés del alimentario. Bien. Porque eso pudiera recoger lo que planteaba el diputado Longton y recoge la preocupación del diputado Rocaful de cómo se hace cuando hay más de un empleador. Lo que estamos sugiriendo es esta: habiendo más de un empleador, el tribunal ordenará el pago en los términos más convenientes al interés del alimentario. No sé si eso satisface a la inquietud que se ha levantado. Diputado Rocaful, ¿sí? Diputado Longton, ¿sí? Presidenta, a mí me parece, entendiendo lo que pretende el diputado Rocaful, pero aquí lo que tenemos que precaver es el interés del alimentario, es decir, que el pago efectivamente se pueda realizar. Entonces, si nosotros nos ponemos muy poco flexibles respecto a la forma de ejecutar ese pago, es posible que por aquello se deje de pagar una parte o la totalidad. Entonces, me parece que darle una mayor flexibilidad y siempre poner por delante el interés del alimentario al momento de poder realizar el pago es lo que se condice con el objetivo de la ley, Presidenta. Entonces, me parece que ordenar el pago de una manera que sea más conveniente al interés del alimentario, obviamente que da esa flexibilidad necesaria, Presidenta, para que efectivamente se pueda llevar a esta finalidad y que el pago se realice efectivamente. Si tú lo rigidizas de esa manera en que se establece prorrata, puede ser que parte de ese pago no se realice, porque puede ser que algunos empleadores sea muy difícil el cobro, principalmente porque están honorarios y
y quizás el procedimiento se puede alargar un poco más para efectos de poder llegar a ese fin. Entonces a mí me parece que es procedente lo que propone el ministro y que además recoge ambos planteamientos. Eso, presidente. Diputado Rocafull. Sí, primero es importante el debate, lo que se está dando, y yo obviamente no podemos perder el objetivo que tiene que ver es que los sancionados por un tribunal les llegue lo más rápido posible, sin mayor tramitación al alimentario. Sin embargo, a veces se producen ciertas burlas a la ley, se usan ciertos subterfugios, y en ese sentido, que a una parte le pagaron, a otra parte no le pagaron, no ha hecho retención, es decir, una serie de trabas que se pueden dar. Por esa razón es que acá estaba poniendo el punto de que a veces dicen, no, sabes que tengo este trabajo, que tengo este otro trabajo, pero me descuentan por acá y no me descuentan por acá. O sea, hay una serie de cosas que pueden darse. Por lo tanto, lo que pretendo con mi indicación, y obviamente que el ministro obviamente la ha mejorado o la ha reemplazado, tiene que ver con darle todas las posibilidades a los jueces para que esto sea realmente cobrable. Eso. Ya. Entonces, secretario, le damos a votación. Sí. Con la indicación que del ministro, ¿ya? Yo creo que le faltaba algo, pero bueno, se va a arreglar. Si le parece, yo acabo de recibir una indicación del diputado Andrés Longton en los mismos términos planteados por el Ejecutivo. Si usted, diputado, adopta la propuesta del Ejecutivo, podríamos hacer una indicación en conjunto del diputado Luis Rocafull y don Andrés Longton en los términos expuestos. No tengo ningún problema, si estoy por mejorar el proyecto, lo que me interesa, ¿no? Lo sé, pero le tengo que dar forma jurídica al debate y la certeza jurídica, entonces tengo que hacerle la pregunta, ¿no? Si es así, entonces sometemos a votación para agregar un inciso segundo, ¿cierto?, al artículo 11 bis propuesto por el Ejecutivo. Dice así: habiendo más de un empleador, el tribunal ordenará el pago en los términos más convenientes al interés del alimentario. Muy parecido a lo que propuso el ministro. Si es así, es lo mismo, exactamente. Se limita. Sí, diputada Giles. Gracias, presidenta. ¿Está presentada formalmente la indicación? Porque yo entiendo que o es una indicación del Ejecutivo, en cuyo caso tendría que llevar la firma del presidente de la República, que entiendo que no es algo que haya sucedido, o si es que Longton le está haciendo el trabajo al Ejecutivo, al ministro, tendría que estar presentada formalmente, como corresponde. Al igual que la del diputado Rocafull. Sí, es que está presentada. Está presentada. Que el otro día igual se hizo, diputada Giles, y estaba en el reglamento que se podía hacer por escrito, se tomaba un poco lo que pasó con el diputado Rocafull, que él la presentó por escrito. Presidenta, sí, claro, se puede hacer. Lo que pregunto si se está haciendo conforme al reglamento, si está presentada, firmada por el diputado Longton, entregada a la Secretaría de la Presidencia como corresponde. Sí, está presentada conforme establece el reglamento telemático. Y muy bien, señora presidenta, vamos a someter a votación entonces la indicación propuesta por el Ejecutivo en conjunto con la indicación del diputado Rocafull y Longton. No he respondido, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿qué vamos a votar primero? Mi indicación yo la retiré, pensando en que el Ejecutivo estaba haciendo una propuesta. Ahora esa propuesta está presentada por el diputado Longton. Perdón, disculpen que les pregunte, presidenta. ¿Me permite? Perdón, estaba la diputada Giles. Diputada Giles. A ver, estamos votando una indicación, las indicaciones se votan de a una, no se pueden votar en grupo salvo que se refundan por voluntad de los autores.
cuestión que no ha ocurrido, según lo que acaba de decir el diputado Rocaful. Más bien lo que él hizo no es refundir su indicación, sino que retirarla. Eso es lo que él acaba de decir. En cuyo caso, lo que correspondería es votar primero la indicación del diputado Rocaful, si es que no la ha retirado, ¿cierto? Por favor, corríjame, Presidenta, si estoy mal. Lo que correspondería es que si el diputado Rocaful no ha retirado su indicación o la vuelve a presentar, que ya estaba presentada previamente, a mi juicio lo que correspondería es votar la indicación que se presentó primero, que es la del diputado Rocaful, que era el orden que tenía esto, parece, según la Presidenta, y posteriormente, solo si se cae la del diputado Rocaful, entonces habría que votar la del diputado Longton, que se va a caer a su vez si es aprobada la del diputado Rocaful. ¿Se entiende? Lo entendemos. Presidenta. El diputado Longton, Presidenta. Diputado Longton. Sí, Presidenta, no sé, bueno, está el diputado Rocaful ahí. Tengo entendido que el diputado Rocaful retiró la indicación. El orden de las indicaciones lo determina la Secretaría porque son dos indicaciones que fueron presentadas ahora en la comisión, pero tengo entendido que el diputado Rocaful retiraría la indicación según lo que expresó anterior a que ocupara la palabra la diputada Giles. No sé si eso es así, secretario. Voy a darle la palabra, pero voy a hablar yo antes como presidente. Lo entendí de que el ministro presentó que finalmente también el diputado Rocaful le había gustado lo que había manifestado, ¿no es cierto?, el ministro, después, y que se iba a hacer, ¿no es cierto?, en conjunto lo que planteaba el diputado Rocaful con el diputado Longton. Eso es lo que entendí yo. No, le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo no pretendo armar ninguna polémica respecto al tema. Primero, mi objetivo era poner el punto en un vacío que presenta este artículo, el 11 bis, sí, respecto a si se tiene más de un empleado. Yo propuse la indicación, esta indicación fue objetada por el Ejecutivo hace una nueva propuesta. Le parece a él que la propuesta del diputado Longton se acerca un poco más a la mejora de este tema, que no lo había considerado el Ejecutivo. Y por último, yo entiendo que el Ejecutivo iba a presentar una indicación respecto a este tema, ¿ya? Eso, y por eso retiro mi indicación. Muchas gracias. Secretario. Señora Presidenta, solamente para despejar todo tipo de dudas. El Ejecutivo no ha presentado una indicación, no, solamente hizo una sugerencia, hizo una propuesta, sugirió que al texto de la indicación del diputado Luis Rocaful se le podía insertar este cambio y que quedaría a su juicio, de mejor manera y más amplio. Luego, acto seguido, el diputado Andrés Longton presentó una indicación, en los mismos términos del Ejecutivo, prácticamente iguales. Así que el diputado Luis Rocaful retira su indicación, me acaba de afirmar de que la retira, entonces... Lo dije adelante y luego lo vuelvo a decir a cambio de que el Ejecutivo presentar al diputado Longton. Por lo tanto, habría que someter a votación la propuesta del Ejecutivo, el agregar el artículo 11 bis, en conjunto con la indicación del diputado Andrés Longton. Y eso es lo que vamos a someter a votación ahora, señora Presidenta. Muy bien. Muy bien. Diputado Alejandro Carter, ¿cuál es su voto? No está. Gracias. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? No está. Muchas gracias. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? No está. Muchas gracias. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario, y es Álvaro Carter, no Alejandro, por eso que no contesta. Gracias por la observación, señor diputado. Anotado. Diputado Cristian Lavé, ¿cuál es su voto? No está. Muchas gracias. Diputado don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? No está.
No está, muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? No está. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muy bien, a favor entonces. Diputado René Zafirio, ¿cuál es su voto? No está. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? No está. Muy bien, Presidenta, finalmente, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Aprobado por unanimidad. ¿Qué es lo que se aprobó? Se aprobó el artículo 11 bis nuevo propuesto por el Ejecutivo en conjunto con la indicación del diputado Andrés London. Secretario, sigamos con el próximo, artículo número 12. Muy bien, señora Presidenta. Numeral 6 del mensaje del Ejecutivo. Modifícase el artículo 12 de la siguiente forma. A. Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto. El pago parcial que efectúe el ejecutado frente al requerimiento de pago no entorpecerá la tramitación del procedimiento de ejecución, ni hará exigible una nueva liquidación, debiendo el juez, de oficio, ordenar la deducción de la cantidad abonada, una vez acreditada, del monto expresado en el mandamiento de ejecución y embargo. Letra B. Suprímese en el inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la expresión por carta certificada. Literal C. Intercálense los siguientes incisos séptimo, octavo y noveno nuevos. Para facilitar el cobro ejecutivo de la deuda, la aplicación de un apremio, la inscripción del alimentante en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos o actualizar en dicho registro el monto de la deuda, los juzgados con competencia en asuntos de familia deberán disponer de oficio, mensualmente, se practique la liquidación de la pensión y su notificación a las partes para que presenten sus objeciones dentro de tercero día. Salvo lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, las resoluciones dictadas en la etapa de cumplimiento de la pensión alimenticia deberán notificarse por cédula al alimentante, si ha transcurrido más de un año contados desde la fecha en que quedó firme o ejecutoriada la resolución que decretó o aprobó la pensión alimenticia, sin que se instare por el cumplimiento forzado, o si ha transcurrido más de un año contado desde la notificación de la última resolución recaída en una gestión útil de cobro, sea esta la demanda ejecutiva o una solicitud de apremio o de inscripción en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Para estos efectos, se considerará válido el domicilio del alimentante que consta en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2 de esta ley. En los demás casos, la notificación se practicará en la forma que el alimentante hubiera indicado, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 23 de la Ley 19.968 y, en caso de no haber señalado forma alguna de notificación o no estar vigente por medio del Estado Diario Electrónico. A este numeral, señora Presidenta, se presentó una indicación de las diputadas Orsini, Sandoval y Geomans para agregar en el inciso penúltimo párrafo de la letra, el inciso penúltimo del párrafo de la letra C del numeral 6 del artículo 1 del proyecto, a continuación del punto aparte, lo siguiente: el obligado al pago de la pensión alimenticia deberá informar oportunamente cualquier modificación de su domicilio. El incumplimiento de lo señalado precedentemente será sancionado con una multa de 2 UTMs a beneficio fiscal. Esa es la disposición, señora Presidenta. La indicación de que se presentó ¿es admisible? Eso. Sí, porque no está incurriendo en gasto, sí. Al contrario, esta placa está beneficiando al fisco. Pero si los papás corazón no son capaces de pagar la pensión, no creo que vayan a ser capaces de pagar multa. Claro. Exacto. Señor ministro. Presidenta, la ministra de la Mujer solicitaba la palabra. Sí. Ay, disculpe, ministro. Señora ministra, muy buenos días. Muy buenos días, gracias señora presidenta. Saludarle por su intermedio a los diputados y diputadas que hoy día nos acompañan, a la secretaría de la comisión
y también al ministro Larraín y a todo el equipo de justicia. Diputada, nosotros como Ejecutivo no estamos de acuerdo con esta indicación porque vendría a ser redundante. Esto ya está contemplado en el inciso 2 y 3 del artículo 2. Entonces, no creemos que esto ya la ley lo contempla, por lo tanto, no viene al caso reiterarlo en este artículo. Si quiere, le leo lo que dice el inciso 2 y 3 del artículo 2. Dice: el demandado deberá informar al tribunal todo cambio de domicilio, de empleador y del lugar en que labore o preste servicio, dentro de 30 días contados desde que el cambio se haya producido. Y habrá una multa de 1 a 15 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal. Muy bien. Muy bien, ministra. Gracias. Sí. Diputado Rocafort. Presidenta. El ministro de Justicia. Ministro. Presidenta. Sí, brevemente me quiero, junto con sumarme a lo expresado por la ministra Saraquet, explicar un poco las modificaciones que se proponen en este artículo porque son realmente muy, muy importantes. La primera dice relación con el pago parcial. Hoy día ocurre que cuando se manda la ejecución del pago, ¿no? y opera el procedimiento de ejecución en contra del alimentante que no ha cumplido, se hace un pago parcial de mínimo de 2.000 pesos, 3.000 pesos, y con eso se paraliza la acción de ejecución, haciendo de esta manera una burla a el pago real adeudado. Lo que estamos planteando, y esta es la primera indicación que se incorpora, es que el pago parcial que efectúe el ejecutado no entorpece la acción, es decir, no paraliza el procedimiento ni hace exigible una nueva liquidación. Solamente se entenderá abonada a la deuda que se tiene, pero no paraliza la acción y por lo tanto, si se quiere paralizar la acción, se tiene que hacer un pago total de la pensión alimenticia adeudada. Esta es la primera modificación significativa que se hace. La segunda se refiere a la idea, a la iniciativa que hemos planteado de que los juzgados con competencia en asuntos de familia tienen que ir haciendo mensualmente la liquidación de la pensión, con el propósito de ir estableciendo con rapidez cuándo se cumplen los requisitos para que, si no ha pagado la pensión, pase el alimentante deudor al registro de alimentos que se crea. Ya vamos a referirnos más adelante a ese registro, pero como sabemos, creamos aquí este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Y entran a este registro aquellos deudores que no paguen su pensión de alimentos en 3 mensualidades seguidas o en 5 discontinuas. Y por lo tanto, para saber de esta situación, los tribunales tienen que hacer una liquidación mensual. Y de esa manera, cuando ya enteran 3 liquidaciones mensuales impagas, de inmediato se transfiere esa información al Registro Nacional de Deudores de Alimentos, con lo cual se mantiene actualizado sin necesidad de judicializar, sin necesidad de que el alimentario, quien no ha recibido el pago, tenga que estar persiguiendo al juez para que haga esto, ni después persiguiendo al juez para que envíe esto al registro de alimentos. Opera automáticamente. Dentro del espíritu de este proyecto, lo que queremos es quitarle carga judicial al alimentario. Y por eso, esta obligación de hacer la liquidación mensual y luego de ir actualizando el Registro Nacional de Deudores cuando se cumplen los requisitos a que me he referido de 3 o 5 pensiones no pagadas, sean continuas o discontinuas. Y la tercera modificación que se introduce es la de la notificación. Se elimina la de la carta certificada, como se señala, y en las condiciones que ya ha leído el secretario, la notificación deberá hacerse por cédula al alimentante cuando ha transcurrido más de un año contado de la fecha en que quedó firme o ejecutoriada la pensión alimenticia que se decretó por el tribunal. Y en los demás casos, la notificación se practicará
en la forma que haya indicado el alimentante originalmente. Y si no ha señalado alguna forma de notificación, por medio del estado diario electrónico, con lo cual también se simplifica la forma de la notificación en beneficio del alimentario. Gracias, presidente. Diputado Rocaful. Presidenta, no, ha sido muy extenso, muy didáctico el ministro por una cuestión por hacer más eficiente el tiempo. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con la indicación de la diputada Orsini, por lo que ya ha planteado la ministra, y también porque al final estamos persiguiendo a la persona por deuda y le estamos agrandando la deuda y va a ser más imposible, no sé si va a ser prioritario pagar la multa o pagar la pensión. Entonces me parece que no ya está contemplado, ¿verdad? Y segundo lugar, obviamente lo mismo que se hace una deuda cuando debe estar, tiene un capital de deuda, y uno consigna capital que se llama, paga el 5%, el 10% y con eso queda detenida las cosas. Entonces este artículo va en ese sentido, que muchos deudores de pensiones hacen un abono y con eso tranquilizaron y calmaron todo, ya, y lamentablemente después tiene que nuevamente la madre volver a pelear y comenzar todo el proceso. A mí me parece perfecto lo que se está indicando acá, va al corazón de lo que nosotros estamos persiguiendo. Y segundo lugar, en otra instancia, el hecho de una carta certificada, por supuesto, que esa notificación es mucho más efectiva cuando las personas van y dicen, no, este señor no vive acá, y nuevamente tiene que ir la mamá al tribunal a buscar y dar un nuevo domicilio. A mí me parece que va en lo correcto, por lo tanto, presidenta, yo creo que debiéramos rechazar la indicación de la diputada Orsini y aprobar este artículo como lo está proponiendo el Ejecutivo. Muy bien, diputado Rocaful. Si nadie más pide la palabra, vamos a la votación. No hay más palabras solicitadas, presidenta. Sí. Muy bien, señora presidenta. Vamos a votar la indicación de las diputadas Orsini, Sandoval y Yeomas al numeral 6 del mensaje del Poder Ejecutivo. Don Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? Doña Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? No está. Don Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? No está. Doña Pamela Giles, ¿cuál es su voto? No está en sala. Don Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? En contra, señor secretario. En contra, muchas gracias. Don Cristian Lavé, ¿cuál es su voto? No está. Don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? Secretario, estamos votando la indicación de las diputadas, ¿no es cierto? Así es. Sí. En contra, secretario. Muy bien, muchas gracias. Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? No está. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? No está. Muchas gracias. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? En contra de la indicación. Muchas gracias, don Luis. Don René Zafirio, ¿cuál es su voto? No está. Diputado don Raúl Soto, ¿cuál es su voto? No está. Muy bien, señora presidenta, ¿cuál es su voto? En contra, y solamente decir que me pareció muy buena lo que indicó la ministra y también el ministro, porque creo que va sujeto a lo que uno está solicitando siempre, muchas mujeres, ¿no es cierto?, que hoy día casi se tienen que humillar buscando a estos papitos corazón que no pagan. Así que creo que la indicación, ¿no es cierto?, que presentaban las colegas diputadas estaba redundando lo que ya el Ejecutivo había planteado. Por lo tanto, por eso en contra. Salvo que por la misma votación diéramos por aprobado el numeral 6. Todo lo contrario, presidente. Yo voté en contra de la indicación, pero yo voto a favor de la... Por eso. Sí. Tengo que votar ahora el numeral 6 en su forma original. Perdón, quisiera agregar mi votación a la indicación. ¿En favor? En contra. En contra, sí. Perfecto.
¿Le No, parece que por la perfecto. misma votación, o sea, unanimidad, damos por aprobado en forma favorable el numeral 6 del propuesto del Sí. Ejecutivo? Los demás diputados, diputado Keitel, diputado Lonton. No, no ¿Algún creo. diputado que se oponga? Ninguno. No hay Con eso- oposición, presidente. Y con eso nos ahorramos pasar la lista. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aprobado en su forma original el numeral 6 de el mensaje propuesto por el Ejecutivo. Secretario, disculpe, una consulta. Dos consultas. Una, la sesión, esta sesión extraordinaria, ¿cuál es el término de esta sesión? ¿La hora de término? A las 12. A las 12. Secretario, el mínimo de quórum para funcionar, para poder votar, ¿de cuántos diputados? Ah, de 4. Sí, 4. Es más, si no hay 4, tenemos que levantar la sesión. Sí, sí. Sí, la ruta, ¿quién era la número 5? Sí, que estamos juntitos. El audio, secretario. Faltan 15 minutos, yo creo que acá vamos a dar lectura. Sí, sí, sí. Muy bien, señora presidenta, vamos a dar lectura al numeral 7 de la propuesta del Ejecutivo. 7. Modifícase el artículo 13 en el siguiente sentido. A. Sustitúyese en el inciso primero la expresión artículos 8, octavo y 11 por los artículos 8, 11 y 11 bis. B. Incorpórase en el inciso tercero en la expresión alimentante y el primer punto seguido la expresión dentro del término de 10 días hábiles. C. Sustitúyese el inciso final por los siguientes incisos sexto, séptimo, octavo y final nuevos. En caso de ser procedente las retenciones de los dos incisos precedentes, los ministros de fe respectivos, previo a la ratificación del finiquito, deberán exigir al empleador la acreditación de haberse efectuado el descuento, la retención y el pago del monto indicado en dichos incisos en la cuenta ordenada por el tribunal. Lo anteriormente señalado también será aplicable al funcionario de la Inspección del Trabajo que autorice un acta de comparendo de conciliación a propósito del término de la relación laboral y en que conste el pago de las indemnizaciones señaladas en los incisos precedentes. Para dar cumplimiento a lo anterior, el funcionario de la Inspección del Trabajo o el ministro de fe, según corresponda, deberá verificar si el empleador está sujeto a la obligación de retener judicialmente la pensión de alimentos, para lo cual deberá solicitar las 3 últimas liquidaciones que den cuenta de las remuneraciones mensuales del trabajador y su correspondiente descuento por retención judicial anteriores al término de la relación laboral. La obligación del inciso precedente se extenderá al presidente del sindicato o el delegado sindical respectivo si procediere de acuerdo al artículo 177 del Código del Trabajo. Tratándose de las obligaciones consagradas en este y en el inciso precedente, su incumplimiento hará quien corresponda solidariamente responsable del pago de las pensiones alimenticias adeudadas, sin perjuicio de la reparación civil de los daños que por su omisión pudiera causar. Si hubiera intervención judicial, el tribunal con competencia en lo laboral, una vez establecida la suma total a pagar en favor del trabajador, ordenará al empleador descontar, retener, pagar y acompañar el comprobante de pago de las sumas a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este artículo. Para estos efectos, el empleador estará obligado a poner en conocimiento del tribunal su deber de retener judicialmente la pensión alimenticia. Sin perjuicio de lo anterior, se admitirá la participación del alimentario en calidad de tercero, a efecto de acreditar en juicio la existencia de la obligación alimenticia y el deber de retención del empleador. Asimismo, el tribunal podrá consultar al tribunal con competencia en asuntos de familia o a la institución financiera correspondiente a efecto de comprobar la efectividad del depósito de los alimentos por parte del empleador. Si el empleador incumpliere una o más de las obligaciones expresadas en este artículo, quedará sujeto a las sanciones dispuestas en los incisos primero y segundo. Asimismo, quedará obligado solidariamente al pago de las pensiones no descontadas, retenidas y pagadas en favor del alimentario. A esta propuesta del Ejecutivo se insertó una indicación de las diputadas Orsini, Sandoval y Yeomans, en el siguiente sentido. Para agregar en el literal C del número 7 del artículo primero del proyecto, un inciso final del siguiente tenor. Para el propósito de un cumplimiento eficaz de la obligación que recae sobre los empleadores,
Estos tendrán el deber de consultar el registro de deudores antes de extender el finiquito al trabajador. Asimismo, las deudas de pensiones de alimentos se pagarán con prioridad a cualquier otra que tuviera el empleado y pudiera ser retenida por esta vía. Eso es todo, señora Presidenta. Señor Ministro. Gracias, Presidenta. Si le parece, quisiera pedirle, le ofrezca la palabra a Mónica Naranjo para que explique esta situación que tiene que ver con una forma de hacer más operativa la retención en los casos de indemnizaciones laborales para asegurar el pago de estas de las deudas alimentarias. ¿Si le parece? Sí, señora Mónica Naranjo, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Este artículo 13 lo que hace es regular, en el fondo, la retención que corresponde en los casos de indemnizaciones laborales, particularmente en el caso, en el fondo, de un término de la relación laboral que dé lugar a una indemnización sustitutiva de aviso previo y una indemnización por años de servicio. Eso es lo que regula actualmente el artículo 13, y con la indicación del Ejecutivo lo que estamos haciendo es darle una operatividad, en el fondo, para que efectivamente se lleven a cabo dichas retenciones. Por lo tanto, la primera indicación que se presenta es una indicación netamente formal, pero la segunda, la literal B, lo que hace es establecer obviamente un plazo para que el empleador tenga que dar cuenta al tribunal del término de la relación laboral. Y ahí se está señalando específicamente que es dentro del término de 10 días hábiles. Hoy día existe esa obligación, pero no está sujeta a plazo, por lo tanto queda absolutamente supeditada a los tiempos que el empleador determine, por lo tanto es difícil de hacerla exigible. Y por otro lado, respecto al fondo a la retención en materia de indemnizaciones, lo que se está haciendo es precisamente generar mecanismos administrativos y judiciales que aseguren el efectivo cumplimiento de los deberes de retención y de pago al alimentario, que están dispuestos actualmente en este artículo 13. Básicamente se establece un deber de retención para los casos en el fondo de los ministros de fe, así como para el caso en el fondo de la inspección del trabajo, en que tiene que efectivamente consultar si existe este deber de retención, y consultado que sea y corroborado, se procede precisamente a la retención de parte de la indemnización. Y lo mismo ocurre en el caso, en el fondo, de juicios sobre término de relación laboral, en el caso, por supuesto, de las demandas laborales, en que finalmente se otorga una sentencia a favor del trabajador. También se establece una obligación para los tribunales de tener que retener, en el fondo, estas obligaciones en el fondo alimentario. Y por supuesto se establece que en el caso que se generen incumplimientos de deber de retención, se quedarán obligados solidariamente al pago de las pensiones no descontadas, retenidas y pagadas en favor del alimentario. Por lo tanto, va asociada a una sanción al incumplimiento de dicha obligación. Gracias, Presidente. Presidenta, hay una indicación Sí, ahí de la diputada Orsini, que a mí me parece que no daña, todo lo contrario, aporta, es complementaria a lo que emite este numeral, este artículo, así que me parece que sería positivo que pudiéramos acoger esta indicación. ¿Votemos la indicación primero? Presidenta. ¿Sí? Diputado Lonton, Presidenta. Diputado Lonton. Sí, a mí me parece que la indicación, no sé si puede bajar un poquito el secretario, la indicación de las diputadas. Sí, ahí está. Ahí está, ya. Lo que pasa es que la indicación, Presidenta, si bien tiene un elemento que para mí es muy valorable, que es la segunda parte respecto a la prioridad, a cualquier otra que pudiera tener, que creo que eso es fundamental. La primera parte yo creo que está cubierta ya, porque el registro necesariamente se tiene que consultar porque tiene que ir el empleador a pagar. O sea, ese registro está, o sea, la indicación del extender el finiquito cubre eso, porque cuando va con el finiquito obviamente que tiene que consultar el registro para efectos de pagar esta deuda. Entonces me parece que es redundante y está cubierto con el tema de la consulta del registro, y precisamente que eso le va a saltar además cuando tenga que ir a pagar el finiquito. Por lo tanto, está ya, es parte integral de la ley. La segunda parte es la que yo rescataría, y no sé qué opinión tiene el Ejecutivo ahí respecto a la segunda parte, pero me parece que esa parte podría ser relevante precisamente porque hay empleadores hoy día que, obviamente que no, sin estas modificaciones hoy día legales, privilegian pagar otras deudas de acuerdo a lo conversado con el trabajador que las deudas de pensión de alimentos. Sí. Ministro, tiene la palabra.
Presidenta, tenemos dudas respecto a esta indicación. No sé si aclaro o no lo que estamos tratando de lograr con esta indicación que hemos planteado. Si le parece, quisiera pedirle que pudiera ofrecer la palabra al abogado Milton Espinosa, que pudiera explicar las inquietudes que nos surgen de esta indicación, si lo tiene a bien. Sí, ministro, tiene la palabra. Presidenta, por su intermedio. Entendiendo el objetivo, lo que hay que hacer es distinguir respecto de qué es la retención a la cual estaría obligado el empleador. El artículo inicia indicando que esto se refiere a las retenciones a las cuales aluden los artículos 8º, 11 y 11 bis. Vale decir, se trata de aquellas retenciones que han sido ordenadas por resolución judicial. De manera que se trata de empleadores que, por así decirlo, llegado el momento de un finiquito, tienen que proyectar en las respectivas indemnizaciones lo que ellos ya manejan como información desde que les llegó la respectiva resolución judicial que les dice que retengan determinados porcentajes de las remuneraciones. Esa información es la que ellos deben consultar, la que el tribunal en su momento les ordenó por las respectivas resoluciones judiciales. Con eso es suficiente y es bastante para proyectarlo en las respectivas indemnizaciones de los finiquitos. Agregar que en el caso de las retenciones a las cuales nosotros aludimos por el proyecto, se trata de un modelo de retenciones que obran en otra perspectiva. Por ejemplo, cuando a alguien se le contrata y se le ofrece una contratación con cargo que asuma una retención por parte del empleador, el que estará revisando el registro, por ejemplo. Son dos tipos de retención que en este momento vamos a tener que empezar a convivir a la hora del funcionamiento del registro. Más, en el caso de las indemnizaciones, son aquellas que son ordenadas por el tribunal mediante resolución judicial, información que la tendrán a su disposición los empleadores cuando llegue el momento de poner término a la relación laboral. Por eso, Presidenta, Vamos. no es necesaria esta indicación. Pero igual, ministro, tenemos que dar la votación. Por supuesto, Presidenta. Solo estamos opinando. Sí. Don Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? Estamos votando la indicación de las diputadas Porcini, Sandoval y Yeomas. No está. Muchas gracias. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? No está. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? No está. Diputada Pamela Gelis, ¿cuál es su voto? Abstención. Abstención, muchas gracias. Diputado Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? Don Sebastián Keitel. Está conectado, pero no pronuncia voto. Lo vamos a dejar al final. Diputado Cristian Lavé, ¿cuál es su voto? No está. Don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? En contra, secretario. En contra, entonces. Don Rubén Muraga, ¿cuál es su voto? No está. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? No está. Don Luis, Yo voto a favor de la indicación, secretario. A favor de la indicación, entonces. Diputado René Zafirio, ¿cuál es su voto? No está. Muy bien. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? No está. Finalmente, ¿algún diputado o señora diputada que no haya emitido su voto? Diputado El Sebastián diputado Keitel. que está conectado, pero no pronuncia voto. Muy bien. Finalmente, Presidenta, ¿cuál es su voto? En esta, a favor. A favor. No. 2 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. No se alcanzó el quórum de aprobación. Rechazado, señora Presidenta. Vamos a votar ahora el artículo 7 en su formato original. Y si lo hacemos, sí, en su formato original, sin la indicación, porque ya lo rechazamos. ¿Le digo a Pamela? Por favor, lo voy a agregar al final. Diputado Don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? Estamos votando el artículo 7 en su formato original. Bueno,
Lo que tiene que ver con el primer literal tiene que ver con la adecuación de la monta. ¿Está bien? Perdón, don Andrés, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. A favor, muchas gracias. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, entonces, muchas gracias. Diputado don Luis Rocafún. A favor, secretario. A favor, muchas gracias. Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Aprobado por unanimidad, 4 votos a favor. Señor secretario. El diputado Keiten se conectó. Diputado, dígame. Antes que Sí, todo, a favor, dígame mi si voto, vota a por favor. favor, si vota a favor o en contra. A favor. A favor, señor secretario. Gracias. Muy bien, consignado su voto. A favor, entonces. Aprobado por unanimidad, 5 votos a favor. Sí. Sí. No, quedan, ya, en honor a que quedan unos minutitos, quiero plantearle a los señores diputados que la próxima sesión, que es mañana, ¿no es cierto? Ya quisiéramos igual repartir la sesión, porque voy a poner en tabla el proyecto igual iniciado en moción de los diputados señores Díaz, Keiten, Lonton, Rocaful, Zafirio, Soto, Raúl, y de las diputadas señoras Núñez, Rubio, Sandoval, Santibáñez, que modifica el Código Civil para establecer como regla general y regular el régimen de tuición compartida de hijos e hijas y padres separados. El boletín es el número 14-152-18. Así que vamos a ver en primera hora el tema de suma urgencia que tenemos con el registro, y en la otra hora que podamos, ¿no es cierto?, empezar a ver este proyecto. Eso, señores diputados y diputadas. Don Andrés, ¿Lonton? Sí, presidenta, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el primero tenemos que terminar de ver este proyecto. Está con suma urgencia y la verdad es que no es un proyecto largo. Yo soy uno de los mocionantes del proyecto que usted acaba de mencionar, presidenta, y yo también quiero que sea lo antes posible. Me parece que es un muy buen proyecto que me invitó a suscribir el diputado Díaz. Pero me parece que si tuvimos una sesión hoy día especial para poder despachar para poder verlo lo antes posible, y hay una urgencia comprometida, y no teniendo urgencia la moción parlamentaria, me parece que tiene prioridad por sobre todo a otros proyectos, el proyecto de la pensión de alimentos, que por lo demás lleva mucho tiempo esperando. Entonces, yo creo que mañana podríamos despachar perfectamente el proyecto de pensión de alimentos, y en la próxima sesión continuamos, ya vemos de lleno la moción parlamentaria. Me parece que eso correspondería además reglamentariamente por la urgencia. Eso, presidente. Sí, pero lo importante es que mañana tratemos de avanzar rápidamente también en el proyecto, diputado Lonton. Lo comparto con usted, entonces la próxima, para comprometernos también, porque usted sabe que también tenemos que ver 2 proyectos más que también, si no están con suma urgencia, también lo podríamos colocar, digamos, en algunos de ellos también en urgencia, con el apoyo también del ministro y de la ministra. Sí, presidente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que con la suma urgencia y con la urgencia en general hay plazos comprometidos. Sí. Por lo tanto, si nosotros tenemos ya avanzado bastante este proyecto, me parece que el día de mañana podríamos cumplir con 2 objetivos. Primero, despachar este proyecto. Sí. Y segundo, cumplir con los plazos con la urgencia. Y ahí de lleno tenemos todo el tiempo para ver las mociones que no tienen urgencia, porque nosotros no sabemos si eventualmente se les va a poner urgencia a las mociones parlamentarias, pero sí lo que tenemos certeza es que el proyecto del Ejecutivo tiene, y así vemos de lleno en las próximas sesiones las mociones parlamentarias. Eso, presidente. Sí, por supuesto. Eso, nada más. Entonces, yo también, pero como le digo, me interesa que esto obviamente, pero que lo podamos desarrollar mañana en la sesión, y con la misma urgencia también les pido, señores diputados, que también, ojalá que estén más y que también debatamos rápidamente. Si queremos sacarlo, saquémoslo con rápida urgencia, para poder ver lo demás, porque tampoco no podemos dejar lo otro, aunque sean mociones, no las voy a dejar de no poner en tabla, diputado Lonton. Y en vista y considerando, se levanta la sesión. Gracias, señores ministros y ministras. Gracias a usted, presidenta. Gracias, diputadas y diputados.